Dios les bendiga, amado pueblo de Dios. Hemos visto la primera parte, están vivos ahora los muertos. Ahora entraremos a la segunda parte, donde comenzaremos con un relato donde Jesucristo levantó del sueño a una niña. Como siempre, tomen sus Biblias y vayan a Marcos 5:35. Y como les decía, no fue solamente a Lázaro el que despertó de su sueño Jesucristo. Marcos 5:35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Marcos 5:36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Marcos 5:36. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Marcos 5:38. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Marcos 5:39. Entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Aquí hay varias claves que Dios nos muestra para hacer su voluntad, hacer una sanidad. Es sacar a todos los incrédulos de alrededor. Dejar solamente a los creyentes, y si no se tiene a alguien que tenga la misma doctrina que tú tienes, actúa solo. Dios está contigo. Marcos 5:39. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Marcos 5:40. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. ¿Te dan cuenta? Echó afuera a todos los que lamentaban y confesaban. ¿Se acuerdan de la abundancia del corazón en la boca? Confesaban que la niña estaba muerta. Mas Jesucristo y los que con él estaban creían que la niña dormía. Marcos 5:41. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Jesucristo no hizo largas oraciones, ruegos, súplicas, plegarias, lamentaciones. Él le mandó a la niña que se levantara. En el versículo 42 dice talita cumi. En el diccionario griego castellano Bain, estas palabras se traducen como jovencita, niña, levántate. Eso es un mandato con autoridad. En los versículos anteriores Jesús le pide al padre de la niña que crea. Esa es toda la clave para operar todo el poder de Dios que Dios ha hecho disponible. Solo se debe creer. ¿Te acuerdas que veíamos que la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Y veíamos también que la palabra fe es una mala traducción, porque la palabra fe debería ser traducida creencia. Entonces, es la creencia, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Marcos 5:42. Y la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Se dan cuenta que esta es una niña? No es la mujer que despertó Pedro, que se llamaba Dorca. Y como vimos en el estudio anterior, hay muchas que hoy día se llaman Dorca, es decir, todas tienen por nombre Dorca. Y era el nombre de la mujer a la que Pedro despertó. En el siguiente pasaje, uno de los discípulos operó este mismo poder. Este fue Pedro. Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas.
Otro error doctrinal de aquellas que se llaman a sí mismas Dorcas. ¿Todas se llaman Tabita? ¿Por qué no se llaman a sí mismas como nuestro Padre las llama? Hijas. 9:37, Hechos 9:37. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió, después de lavada la pusieron en una sala. Hechos 9:40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Hizo lo mismo que hizo Jesucristo, sacó a los incrédulos, los alejó del lugar, para que su creencia negativa no interfiriera con el poder de Dios. Porque la creencia es una ley, y como ley, como tal, tiene poder. Porque tú puedes creer negativo, que vas a tener consecuencias, como puedes creer positivo, que vas a tener resultados. Entonces, cada vez que tú vayas a operar el poder de Dios, aléjate de los incrédulos para que esa incredulidad no interfiera. Pedro, que estuvo presente en la resurrección de Lázaro, o mejor dicho, al despertar de Lázaro y en el despertar de la hija del principal de la sinagoga, sabía por conocimiento y experiencia qué hacer. Es por ello que mandó a la niña que se levantara. Hechos 9:41. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¿Te das cuenta a quiénes llamó? A los santos, es decir, a los renacidos que le acompañaban. No a todo el mundo, sino que a los creyentes que le acompañaban, y a las viudas la presentó viva. Hechos 9:42. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Cuando se opera el poder de Dios, siempre tendrá el mismo resultado espiritual: que crean en el Señor, en el Salvador, en el mediador entre Dios y los hombres, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Pablo muestra por qué hay enfermos y debilitados y otros duermen. 1 Corintios 11:29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 1 Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Se acuerda que en un estudio anterior vimos la cena y el significado de esta? Jesucristo decía: esta es mi sangre que por vosotros es derramada, y este es mi cuerpo que por vosotros es partido. El vino y el pan. Si yo no entiendo el trasfondo espiritual de aquello, nunca voy a poder ver el poder de Dios en mi vida. No lo puedo hacer. Entonces, como no veo el poder de Dios en mi vida, voy a creer en los dardos de fuego del maligno. Oh, ya estás viejo, entonces te tienes que enfermar de tal o cual enfermedad. Y por ende, se olvidan de la promesa de largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Se olvidan, porque asimilan, aceptan y creen lo que el mundo pregona. Entonces, para todos aquellos que celebran la cena del Señor y lo hacen todo un rito, porque lo hacen, se olvidan de lo último que dijo Jesucristo en la cena: haced esto en memoria de mí todos los días que lo hicieres. ¿Sabe? Yo como pan todos los días. Entiendo al partir el pan que estoy rememorando, no estoy haciendo un rito, estoy acordándome de lo obrado y de lo hecho disponible por medio del sacrificio de Jesucristo y que Él dejó establecido. Y como no se entiende hoy día, hay muchos enfermos y debilitados y otros duermen. ¿Ahora entienden por qué mueren jóvenes? ¿Por qué se enferman aquellos que se dicen creyentes? ¿O por qué están debilitados y no ven el poder de Dios en sus vidas? Porque no han entendido en su profundidad espiritual lo que significa la cena. Yo ceno todos los días y todos los días le doy gracias a Dios por lo que me estoy sirviendo y estoy rememorando todo lo obrado y todo lo hecho por Jesucristo por mí. Porque cuando yo digo que es por mí, le tomo el peso a lo que se hizo.
Pero cuando yo digo que Jesús murió por el mundo, entonces eso se disuelve, se disipa, pierde su impacto. No, Jesucristo murió por mí, murió por ti en particular. Todo lo que padeció lo hizo por ti, por mí, por cada uno en particular. Por eso dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 1 Corintios 11:29. 1 Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pablo muestra en este pasaje por qué ocurre esto. Porque no han discernido, es decir, entendido el significado espiritual de la cena. Es lo mismo que ocurre hoy. No han entendido espiritualmente la celebración de la cena. Hoy es un ritual, que lo hacen una vez por semana, cada vez que se reúnen, una vez por mes, una vez al año, pero lo hacen como un rito. Es una tradición, una fiesta que se debe celebrar. No entienden que cuando Jesucristo pidió que se hiciera el partimiento del pan, que dicho sea de paso, pan se come todos los días, debía hacerse memoria de lo que Él logró con sus padecimientos. Para Chile es el pan. Quizás para gente como Venezuela es la arepa, que reemplaza el pan. Para otros será otra cosa, que reemplaza el pan o que acompaña las comidas. Por eso dice, pan se come todos los días. Debía hacerse memoria de lo que Él logró con sus padecimientos. Lo primero fue limpiarnos de todo pecado por medio de su sangre derramada, de su cuerpo maltratado por alrededor de 60 horas. Pero también que por su llaga fuimos sanados de toda enfermedad o dolencia que encierra o ata. Cuando yo entiendo la cena y le tomo el peso espiritual que tiene a lo obrado por Jesucristo, es cuando yo puedo manifestar largura de días y años de vida y paz. Voy a estar sano porque entiendo y creo la promesa de que el Espíritu de Dios vivifica mi cuerpo mortal. No importa los años que tenga, lo vivifica. Y voy a tener largura de años de vida y paz voy a tener. Lo voy a manifestar en mi vida. Así doy testimonio. Y así ustedes deben dar testimonio de lo que Jesucristo logró por su obediencia a Dios su Padre. Sobre todo al entender que por su llaga fuimos sanados. Pero ¿qué ocurre hoy? El adversario ha pervertido la mente de la gente llevándolos a creer y confesar que las enfermedades son pruebas de Dios. ¿Lo han escuchado ustedes en las religiones? No es que Dios me está probando, por eso tengo cualquier enfermedad. Y que la muerte es ocasionada por nuestro Padre porque necesita una nueva flor en su jardín o requería tener un nuevo ángel a su lado. Esas son doctrinas y pensamientos implantados por el diablo. Son doctrinas diabólicas. Jeremías 52-55. Porque Jehová destruirá a Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia y bramarán sus olas y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos. Jeremías 52-56. Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová Dios de retribuciones dará la paga. Lean de nuevo el versículo. ¿Es Dios el que ocasiona el daño? Dice Jeremías 52-56, porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado. Porque Jehová dio retribución, es decir, Dios lo permitió. Él no lo hace, pero lo permite. Lo permite en aquellos que son desobedientes, que no caminan de acuerdo a la integridad de la palabra de Dios, porque se salieron del amparo de Dios. ¿Recuerdan que Dios manda a sus ángeles alrededor? Si tú te sales de ese cerco de ángeles que Dios ha puesto en tu vida, desobedeciendo, no creyendo, y actuando según tu propia creencia o tu propia doctrina, tú te sales del cerco protector de Dios y el adversario te va a matar, hurtar y destruir.
Jeremías 52-57. Y embriagará a sus príncipes y a sus sabios, a sus capitanes, a sus nobles, a sus fuertes, y dormirán sueño eterno, y no despertarán, dice el rey cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. De este pasaje del libro de Jeremías, que es para nuestra enseñanza, para que sepamos, no para vivirlo como doctrina actual, Dios nos entrega verdades innegables. Que Babilonia fue destruida por un destruidor, no dice que fue Dios. Los valientes fueron apresados y sus armas quebradas. Después dice que Dios es un Dios de retribución y que dará la paga. Puesto que es para mi enseñanza, debo entender que la gente de Babilonia eran sabios en su propia opinión. Se jactaban de sus conocimientos humanos. Incluso levantaron una torre para llegar a Dios. Y como Dios es un Dios de retribución, lo que el hombre siembra, cosecha. En ese tiempo embriagó a sus príncipes y sabios, a sus capitanes, a sus nobles y a sus fuertes. Si miro las religiones hoy, puedo ver que este relato sobre Babilonia es tan actual y real como en ese tiempo. Hoy los líderes de todas las religiones son ciegos, guías de ciegos, están embriagados de poder al interpretar a su arbitrio la palabra revelada de Dios. Están pasando sobre la soberanía de nuestro Padre al decretar, mandar, desatar sobre temas como prosperidad y sanidad, engañando a las gentes con la prosperidad que, si bien es cierta, es condicional, como lo vimos con la anterioridad. Si no diezmo, Dios no podrá abrir la ventana de los cielos. Malaquías 3, del 8 al 12. También la sanidad es condicional. Primero se debe creer en el autor y consumador de la vida. Este es Jesucristo, el Hijo de Dios. Si yo creo que es Dios, nunca voy a poder recibir la sanidad total y completa. Porque Jesucristo es el autor y consumador de la vida. Hechos 3:14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Hechos 3:15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Porque dice que Jesucristo es el autor de la vida, si Dios es el Dios de vida. Porque si Jesucristo hubiese desobedecido a su Padre, nunca hubiese estado disponible la vida eterna. Así de simple, nunca hubiese estado disponible. Pero como Jesucristo obedeció a su Padre y obedeció hasta la muerte, hizo disponible la vida eterna. Por eso dice, matasteis al autor de la vida, esa vida eterna, a quien Dios ha resucitado a los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Jesucristo fue el autor de la vida porque gracias a Él tenemos disponible la vida espiritual, la vida eterna y la sanidad completa sobre toda enfermedad espiritual. Como ya vimos, las enfermedades son todas espirituales. Si una mujer dice que es estéril, que es una prueba de Dios, es un engaño al adversario porque está escrito que no habrá mujer estéril dentro del pueblo de Dios. Si hay un hombre que dice que él no puede concebir porque tiene problemas, ¿qué es lo que dice Dios? Que no entrará en la congregación aquel que tenga magullado los testículos. No entrará. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Creer la promesa de Dios. Si Dios dice que Jesucristo es el autor y consumador de la vida, si Dios dice que por la sangre de Jesucristo nos limpió de todos nuestros pecados, si Dios dice que por la llaga de Jesucristo fuimos sanados, ¿sabes lo que yo debo confesar? Que yo fui sanado. Entonces no habrá mujer estéril, no habrá hombre con los testículos magullados, no habrán enfermos, ni morirá gente joven, ni menos niños. Porque los padres santifican a los hijos. Si los niños mueren siendo niños, es porque sus padres han soltado su mente y han permitido que el adversario mate a sus hijos, por no santificarlos. ¿Y cómo santifico a mi hijo? Si es un niño pequeño, creyendo, porque las obras de Dios son perfectas y que mi hijo no tiene ningún mal. Lo creo, lo confieso y por ende lo vivo. Pero si yo creo todo lo que el mundo me dice,
Entonces mi hijo va a morir joven o van a ser enfermos. Yo santifico a mis hijos. Esa es mi responsabilidad. Cuando ya el niño cumpla más de 13 años, ya conoce el bien y el mal, porque yo y su madre le hemos enseñado el bien y el mal. Él ya lo conoce. Es su decisión qué hacer con su vida. Si obedecer a Dios, seguir los lineamientos de Dios, o darle la espalda a Dios. ¿Cómo ocurre? Y va a seguir ocurriendo. Porque Jesucristo, ¿se acuerdan lo que decía? Que viene a poner enemistad entre el padre y la madre, entre la nuera y la suegra. Está escrito. Va a haber enemistad. Así que no se preocupen, es parte de la competencia espiritual. Compitan fieramente por su familia, enseñando la doctrina correcta, viviéndola en sus hogares, santificando a sus hijos, enseñándoles el camino alto. Pero finalmente, la decisión va a ser de ellos. Jesucristo fue el autor de la vida porque gracias a Él tenemos disponible la vida espiritual, la vida eterna y la sanidad completa sobre toda enfermedad espiritual. El no creer en las promesas de Dios acarrea consecuencias, y estas consecuencias son reflejadas y se manifiestan en el cuerpo físico. Esto ocurre porque no han creído en el Hijo de Dios y han sido engañados por el Dios de este mundo, el que los ha llevado a creer y confesar que Jesucristo es Dios, negando y no creyendo que fue Dios el que levantó a Jesús de los muertos. Jeremías 52-57. Y embriagaré a sus príncipes, y a sus sabios, a sus capitanes, a sus nobles, y a sus fuertes, y dormirán sueño eterno, y no despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el Rey? Hay muchos que dicen, Jesucristo, Rey de Reyes. Léalo de nuevo. Dice el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Él es el Rey. ¿Y cuándo va a ser Rey Jesucristo? Cuando retorne con sus santos. Va a ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque van a haber muchos reyes en la tierra. Cada uno que tenga su propio ministerio, cada uno que tenga su propia doctrina, cada uno que tenga su propia manera de vivir y que no esté de acuerdo a la palabra de Dios, como aquellos que todavía se creen judíos, todos esos reyes, Jesucristo va a estar sobre todos esos reyes. Estas consecuencias, como veíamos, son actuales. Todos los líderes, cual más, cual menos, están enseñando una doctrina errada, como por ejemplo, ¿cuántos creen y enseñan que Jesucristo es el Rey de Reyes hoy? Otros lo será cuando retorne, pero como en el relato del libro de Hechos, con Felipe y el eunuco se deben preguntar, ¿entiendes lo que lees? Jeremías es un libro del Antiguo Testamento que es para nuestra enseñanza. Dice que el Rey es Jehová de los ejércitos. Además le está hablando a los descendientes de las 12 tribus, a los judíos. Para ellos, Dios era su Rey soberano, Jehová de los ejércitos. Pero por otro lado, cuando se refiere al retorno de Jesucristo, su Hijo, con sus santos, dice que será Rey de reyes y Señor de señores. Por lo tanto, hay otros reyes y otros señores. La lógica sería pensar que, como Jesucristo retorna a la tierra en gloria, se refiere a que son los reyes y los señores de este mundo, o los que estén en preeminencia en el mundo para cuando su retorno ocurra. Apocalipsis 17:15. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. ¿Fueron ustedes elegidos? ¿Son fieles? Entonces van a estar, y vamos a estar, o trataremos de estar, porque solo Dios sabe qué ocurrirá el día de mañana. Pero mi intención, mi compromiso, es caminar en el camino alto y no salirme de la senda trazada por Dios. Entonces yo creo firmemente en mi corazón que yo seré parte de ese grupo que acompañarán a Jesucristo. Los que pelearán con el Cordero, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Yo quiero ser, y pretendo ser, y procuro ser un elegido y mantenerme fiel. Apocalipsis 19:13.
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es Verbo de Dios. ¿Dice que era Dios? ¿Cuántas veces Dios les tiene que repetir una y otra vez? Primero que era su Hijo y ahora le dice que es el Verbo de Dios. Y como ya vimos, esta palabra verbo es logos, que significa palabra. Jesucristo es la palabra de Dios. Eso es. Porque Él vivió y habló todo lo que su Padre le decía, y aún estando como Rey de Reyes y Señor de Señores, está haciendo la voluntad de su Padre, se está sometiendo a su Padre, a su Dios. ¿Dice que era Dios? No, dice que era el Verbo de Dios. Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con barra de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 9:16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estamos hoy día peleando esa batalla con Jesucristo? Todavía no ocurre. Cada uno está peleando su propia batalla. Está siendo un atleta, se está vistiendo con la armadura de Dios como un guerrero. Cada uno en particular. No está hablando cuando retornemos con Jesucristo y entremos en batalla contra las huestes de maldad de las regiones celestes. Lo que se ha mal interpretado y creído es que Jesucristo es el Rey soberano, Jehová de los ejércitos. Pero como leemos, Jesucristo será en un futuro el Rey de Reyes y Señor de Señores cuando sea enviado por Dios, su Padre, con los santos a la gran batalla. Cuando sea enviado a pisar el lagar del vino del furor de la ira de Dios, su Padre. 1 Timoteo 6:13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. 1 Timoteo 6:14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. 1 Timoteo 6:15. La cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Te das cuenta? La cual a su tiempo. ¿Es el tiempo hoy día? No, todavía no lo es. Lean de nuevo, 1 Timoteo 6:14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya apareció? ¿No? Lo esperamos que retorne por su cuerpo, por los creyentes, por ese remanente fiel, por nosotros, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. 1 Timoteo 6:15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. La aparición de nuestro Señor Jesucristo, lo que mostrará el bienaventurado y todo solo soberano. ¿Quién es el bienaventurado y solo soberano? 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén. ¿Quién tiene inmortalidad? Háganse preguntas. Las respuestas Dios te las da. ¿Quién tiene inmortalidad? Dios el Creador. Porque Jesucristo expiró y entregó su espíritu, entonces no es inmortal. Porque si fuera inmortal, no hubiese podido ser resucitado el tercer día. Estaba vivo. ¿Para qué resucitarlo? ¿Te dan cuenta? ¿Quién tiene inmortalidad? Dios es el Creador, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios es espíritu, al que nadie ha visto jamás. Dios es espíritu. Juan 4:24, al que nadie ha visto jamás. 1 Juan 4, del 10 al 12. Él es el que tiene la honra y el imperio sempiterno. En cambio, a su Hijo lo vieron, caminaron, comieron con él. Además, dice la palabra de Dios que murió en la cruz. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:6.
el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que quiso ser igual a Dios. ¿Se acuerdan quién quiso ser igual a Dios? Y poner su trono en las alturas. Fue el diablo. Jesucristo no lo hizo. El cual siendo en forma de Dios, ¿por qué era en forma de Dios? Porque tenía el poder de Dios. Manifestaba a Dios con su hacer. Hacía todo lo que Dios le mandaba. Él reflejaba a Dios con su vida, con su hacer, con su hablar, con su ministrar, con su sanar, con su alimentar. Acuérdense que alimentó a 4.000 y a 5.000. Lo mismo que hizo su padre con el pueblo de Israel mientras que deambulaba o vagaba por el desierto. Les dio maná del cielo, les dio carne, de la peña les dio agua. Hizo lo mismo que su padre hacía. Por eso dice que es la imagen. Recuerden que el ejemplo que yo les daba, que era el espejo. El espejo refleja, es la imagen mía. Pero yo no estoy allá, no soy el mismo, es mi reflejo, es lo que muestra. Filipenses 2.7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Filipenses 2.8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2.9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden lo que leen? Fue Dios quien lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No se nombró a sí mismo, no se exaltó a sí mismo. Léalo de nuevo. Filipenses 2.9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fue Dios quien lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2.10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es a este Cristo al que debemos someternos humildemente, reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador. Filipenses 2.11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se acuerdan la palabra para? Muestra el propósito. Todo lo que Jesucristo hizo, dijo y mostró fue para la gloria de Dios Padre. 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Jesucristo fue la primicia, el primero de la administración de la gracia o ministerio de justicia, como Dios le llama en su palabra. Ya no se necesita un sacerdote como mediador para interceder en el lugar santísimo del templo. El velo fue rasgado, fue quitado. Ahora tenemos acceso directo al corazón de Dios, al corazón mismo del templo. Tenemos acceso al Padre, cada uno en particular, porque tenemos la posibilidad de recibir el Espíritu de Dios, al igual que nosotros que confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero que además creímos que fue Dios quien le levantó de los muertos, lo que les daría y nos dio el privilegio de hablar con Dios secretos divinos al manifestar su Espíritu Santo hablando en lenguas. Fue a este Jesús, a su Hijo, al que Dios levantó del sueño, resucitándole y sentándole a su diestra. 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Quién va a traer? Dios. Él es el que tiene el poder. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Le dio a Jesucristo la responsabilidad de limpiar la era, si tomamos el cimen de una siembra. Porque en una misma era, en un mismo terreno sembrado, hay cizañas. ¿Se acuerdan de la parábola de la cizaña y el trigo? Todos van a ser arrancados por igual, todos van a ser resucitados igual, todos aquellos que confesaron a Jesucristo como Señor de su vida, pero que en el camino se perdieron. Todos van a ser resucitados y vamos a llegar al Bema, al tribunal de Cristo. Entonces ahí a algunos se les dará la corona de vida, la corona de hermosura, la corona de gloria por su andar. Recuerden, son 5 coronas las que podemos recibir.
Pablo decía, ustedes son mi corona. Así que cada vez que ustedes lleven a renacer a alguien, tienen una corona. Y esa corona la van a recibir en el Bema. Pero van a haber otros renacidos que le van a decir, oye, en tu nombre echamos fuera demonios. Para echar fuera demonios tenían que tener el poder de Dios en ellos. A esos que aún teniendo el poder de Dios y aún habiendo echado fuera demonios, se pervirtieron en su andar, Jesucristo les dirá, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Primera Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Entienden lo que Dios dice en su palabra? El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo le hacía un símil, si retornara a Jesucristo hoy día yo estoy vivo, pero van a haber creyentes que cumplieron el tiempo de vida que Dios había establecido aquí en la tierra y se fueron a dormir. Ellos serán resucitados y nosotros enseguida seremos transformados. Pero se ocurre, como les decía, en 10, 20, 1000 años más, porque para Dios un día son 1000 años, nosotros vamos a ser resucitados primero, los que estemos durmiendo, luego los que estén vivos en ese momento. Primera Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí Dios muestra en su palabra de que Jesucristo no va a llegar a la tierra, no va a pisar esta tierra, se va a juntar con los renacidos en el aire, en las nubes. Primera de Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Te alienta el saber de que si caminas de acuerdo a la integridad de Dios, corres en la competencia espiritual que tienes enfrente para ganar, no para ser uno más, sino para ganar, que te vestiste con toda la armadura de Dios y entraste en la batalla espiritual y saliste victorioso. ¿Te alienta el saber que Jesucristo retorna y tú vas a estar con Él? Que yo voy a estar con Él, me alienta, me da fuerzas. Por eso Dios dice en su palabra que le da fuerza que no tiene ninguna. Porque muchas veces nosotros somos abatidos por muchas cosas. Por lo que vemos en el mundo, por la perversión desatada en el mundo, nos abatimos. Pero tenemos la certeza de que podemos alentarnos con estas promesas de Dios, que estaremos con el Señor siempre, que seremos parte de la nueva Jerusalén, viviremos en esa ciudad. ¿Te alienta esa palabra? Entonces corre la buena batalla, pelea la buena batalla, corre en el estadio, dentro de los linderos, dentro de los parámetros que Dios ha establecido. Obtén las coronas que Dios te ha prometido por tu hacer, por tu cumplimiento del ministerio de reconciliar al hombre con Dios. Manifiesta el Espíritu de Dios con todo ese poder de lo alto. Habla mucho en lenguas, fortalece al hombre interior. Aliéntate con esas palabras, sabiendo de que la esperanza está, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo hombre para que se arrepienta. Ante esta promesa debemos alentarnos unos a otros, a ser valientes, a no desmayar, a seguir compitiendo, vistiéndonos con toda la armadura de Dios, a permanecer en la arena de la competencia espiritual, deshaciendo las obras infructuosas de las tinieblas,
hasta que retorne el Hijo de Dios por su cuerpo, por la iglesia de gracia, los llamados a ser de Cristo, hasta que retorne por nosotros. Así que, amados de Dios, corran la buena batalla, peleen espiritualmente contra las huestes de maldad de las regiones celestes, venzan en la batalla alentándose con la esperanza de saber de que Jesucristo en algún momento va a retornar por nosotros y seremos recompensados con 5 coronas que están disponibles por nuestro andar aquí y ahora en esta tierra, y que estaremos con el Señor en el aire siempre, porque así está escrito, y que formaremos parte de ese ejército con el que Jesucristo retornará como Señor de señores, Rey de reyes, a combatir contra las huestes de maldad de las regiones celestes. Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo.